Existe una red secreta en la naturaleza. Las plantas se comunican a través de una red subterránea formada por las raíces de las plantas y los hongos. En esta simbiosis, las plantas también se protegen entre ellas y las abejas y otros animales ayudan a que se reproduzcan, mientras usan el néctar como fuente de alimento. Algunas aves y roedores silvestres dispersan semillas que se convierten en campos de vegetación, hogar y sitios de alimento y reproducción de cientos de animales. Hace más de 50 años, los naturalistas extranjeros que se aventuraban en la península de Baja California la llamaban Geografía de la Esperanza, pues se asombraban de las largas extensiones de tierra virgen y pristina donde podían encontrar paisajes de costa, desierto y montaña. Las personas que vivimos en Baja California somos afortunadas de habitar en una región de clima mediterráneo, un clima que compartimos únicamente con otras 5 regiones en el mundo. Nuestra región mediterránea es también conocida como la Provincia Florística de California, una de las regiones más ricas en el planeta en cuanto a biodiversidad vegetal, y hoy en peligro crítico. La Provincia Florística de las Californias ha sido reconocida como un hotspot mundial de biodiversidad, por presentar más de 1.500 especies de plantas endémicas y donde hemos perdido al menos el 70% de su hábitat original. Habitamos en un sitio verdaderamente único por la gran cantidad de plantas nativas y endemismos que resguarda. Endemismo es una característica de los seres vivos que tienen una distribución geográfica limitada. Esto quiere decir que de manera natural no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo. Las plantas nativas son especies originarias de una región. Las especies de Baja California han evolucionado para sobrevivir inviernos fríos, húmedos y veranos calurosos y secos. La brisa marina de la corriente de California forma la niebla en las laderas de la costa, lo que brinda la humedad indispensable para que existan ecosistemas como el matorral costero y especies de suculentas que crecen en las grietas rocosas y montículos de lava. Las plantas nativas de nuestra región han existido desde antes del encuentro de las comunidades originarias y la cultura europea. Las antiguas comunidades indígenas habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de los exploradores españoles. Estos pueblos nativos eran pescadores, cazadores y recolectores. Sobrevivían gracias al aprovechamiento de la gran cantidad de recursos de flora y fauna que los rodeaba. Sabían aprovechar estos recursos de manera sustentable y vivían en comunión y respeto con ellos, pues no solo les brindaban alimento y refugio, sino también vestimenta y medicina. Hoy en día, pocos prestamos atención a nuestro entorno. Desconocemos la vegetación que nos rodea, los árboles, arbustos, flores, cactus y suculentas que forman el paisaje que tanto disfrutamos al viajar por carretera, un paisaje que hoy agoniza por el impacto del ser humano. En los últimos 50 años han desaparecido una gran cantidad de hábitats y también hemos puesto en riesgo a casi todas las especies de flora y mucha de la fauna. A pesar de esto, existen espacios que siguen resistiendo a nuestro desarrollo urbano y explotación de recursos naturales como la cacería ilegal, la extracción de tierra de encinos, la roca volcánica y de canto rodado, así como la madera, plantas, peces y la lista es larga. Ante la necesidad de proteger estos espacios naturales, es que han surgido iniciativas de conservación. Muchas organizaciones y personas de la sociedad civil, preocupadas por la salud de sus ecosistemas, están haciendo un llamado a la comunidad para dar a conocer la riqueza natural que nos rodea y sumarse a su protección. Terra Peninsular es un ejemplo de estas iniciativas. La organización protege espacios naturales en el noroeste de la península de Baja California, con distintas categorías como son el sitio Ramsar, en el cual se incluyen acuerdos de destino y áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En las reservas naturales que se protegen encontramos diferentes ecosistemas, como es matorral costero y rosetófilo, así como chaparral y bosque de coníferas.
Se pueden apreciar paisajes únicos y muy distintos el uno del otro, pero cada uno de ellos está comunicado y depende de su existencia. El matorral costero aparece ante nuestros ojos desde el nivel del mar hasta elevaciones de 400 y 600 metros, cubriendo con sus camas aromáticas las colinas costeras. La Reserva Natural Punta Mazo y Monte Ceniza, ambas protegidas por Terra Peninsular, se encuentran en la bahía de San Quintín, donde convergen paisajes de dunas, marismas y matorral costero, uno de nuestros hábitats más ricos y vulnerables. Durante las sequías de verano, algunas plantas se apagan y se aprecian secas, pero en primavera, si la lluvia favorece, aparecen nuevamente, pintando de colores las colinas. Ellas florecen una vez al año, explotando en colores y formas que atraen a las abejas, colibríes y otros polinizadores, ayudándoles a reproducirse. Las plantas anuales son aquellas que completan su ciclo de vida desde la germinación a la producción de semillas en un año, y luego se apagan, como la amapola de California, los lupinos, pincelitos y cacomitas. Algunas otras dependen del rico suelo del valle volcánico de San Quintín para sobrevivir, endemismos altamente protegidos que solo podrás encontrarlas dentro de estas reservas. Al sur de San Quintín se encuentra la Reserva Natural Valle Tranquilo, característico por la vegetación de matorral costero rosetófilo, donde podemos apreciar una mayor cantidad de siemprevivas, tutleyas, suculentas y cactáceas. Al acercarnos al límite sur de esta reserva, encontramos una zona de transición con el desierto central, apreciándose en el paisaje cardones, ocotillos y los maravillosos cirios. Una de las amenazas más grandes es la explotación y tráfico de estos seres vivos. La gente suele asociar la caza ilegal con el borrego cimarrón y aletas de tiburón, pero la caza furtiva de plantas es también un delito grave que pone en riesgo nuestro patrimonio natural. Desde hace años se han reportado casos de saqueo de plantas endémicas, en lo especial de las rutleyas, conocidas como siemprevivas, y agaves como el emblemático agave chawi. Otra de las plantas más explotadas es la salvia apiana. Esta especie solo crece en el sur de California y Baja California. La salvia blanca, o conocida por las comunidades indígenas como salvia real, es sumamente importante. Las redes sociales han visualizado la tendencia de la quema de salvia en sahumerios para usos de sanación. Seguir una tendencia puede acabar con una especie. Existen otros ecosistemas interesantes, ricos en biodiversidad y altamente desprotegidos, como son el chaparral, las charcas vernales, los bosques de encinos, la vegetación riparia, los bosques de coníferas y muchos más que necesitan de nosotros más que nunca. Si seguimos creciendo desmedidamente la mancha urbana, permitiendo la ausencia de protección, abusando de los recursos naturales y, sobre todo, desinformados, vamos a perder mucho más de lo que podemos imaginar. ¿Y qué puedes hacer para ayudar? Contemplar puede ser un buen primer paso. Asombrarte de lo que está en tu entorno natural. Cuestiónate, observa y regístralo. Únete a la ciencia ciudadana y abre una cuenta en la aplicación Naturalista. Crece un jardín de plantas nativas, ahorran una gran cantidad de agua y atraen polinizadores y fauna de la región. Deja lo que encuentres, respeta el hogar y seres de la naturaleza. No te los lleves, y si ves que alguien lo está haciendo, acércate a una organización de conservación para que te apoyen a denunciarlo. Pregúntate de dónde provienen los recursos naturales que adquieres. Fomenta el consumo ético y asegúrate que no estés contribuyendo a la extinción de ningún ser vivo. Comparte esta información en tus redes sociales, con tus amigos y familia. Solo así podremos lograrlo. Hay mucho más que puedes hacer y de lo que podemos seguir conversando. Síguenos en redes sociales y visita el sitio web para obtener más información, o escríbenos al correo info@terrapeninsular.org.
Súmate a la acción. Acompáñanos en otro episodio para seguir descubriendo la naturaleza de Baja California y los esfuerzos de conservación de Terra Peninsular.